Las sombras susurran secretos que solo aquellos dispuestos a escuchar pueden percibir. Aquí, en los ecos de la noche, cada historia es un portal, cada palabra un paso más profundo en la oscuridad. Si esas voces invisibles tocan tu alma, si el frío de la columna vertebral es más que un simple escalofrío, no olvides dejar tu like y suscribirte. Así, mantienes viva la llama que ilumina este abismo, permitiendo que más ecos sean liberados. Ahora, ajusta tu respiración, apaga las luces y quédate. La historia ya va a comenzar. La noche se arrastraba por el pueblo como un velo de sombras, envolviendo cada choza, cada tronco seco, cada alma perdida. El viento susurraba secretos olvidados, y la luna, plena y arrogante, flotaba en el cielo como un ojo pálido que todo observaba. El pueblo de Piedra Moura tenía una maldición tan antigua como los árboles retorcidos alrededor, la leyenda de un hombre lobo. Nadie se atrevía a pronunciar su nombre, como si la propia mención pudiera invocarlo de las tinieblas. Pero él existía. Todos lo sabían. Había señales, huellas descomunales clavadas en el barro, carroñas de animales desgarrados, abandonados en los campos como ofrendas profanas. Y, sobre todo, los aullidos, lamentos desgarradores que resonaban por el bosque, a veces distantes, a veces tan cercanos que helaban la sangre. Entre los habitantes, había un hombre llamado Elías, un viudo recluso, de mirada perdida y manos callosas. Era conocido por su melancolía, una tristeza profunda que lo consumía por dentro como si cargara un peso invisible. Se decía que su esposa, Clara, había desaparecido hace años en una de esas noches de luna llena. Algunos creían que ella había huido, otros susurraban que algo la había llevado. Esa noche, Elías sentía el aire diferente. El silencio no era un descanso, sino una amenaza. Los perros del pueblo no ladraban. Solo gemían, escondidos bajo verandas y entre las sombras. El viento olía a hierro, un aroma metálico que se infiltraba en las fosas nasales como una advertencia. Mientras las horas avanzaban, un estruendo resonó desde el bosque. Ramas quebradas, ramas desgarradas. Algo inmenso se movía entre los árboles. Elías cerró el cerrojo de la puerta, pero sus dedos temblaban. Sabía que esa noche no terminaría como las demás. Un aullido, largo, desgarrador. La madera de la puerta vibró con el sonido, como si la propia casa sintiera miedo. Elías retrocedió hasta la esquina de la sala, los ojos bien abiertos fijos en la puerta. Afuera, las huellas pesadas resonaban sobre la tierra húmeda. Un arañazo, largo, arrastrado, cruzó la madera de la puerta. Elías contuvo la respiración. Entonces vino el silencio. Por un momento, se atrevió a creer que la criatura se había ido. Pero cuando se dio vuelta, una ventana fue destrozada. Un brazo peludo, grotesco, atravesó el vidrio, garras largas como dagas, y una sombra bestial se insinuó hacia adentro. Elías no tuvo tiempo de correr. El olor a podredumbre lo envolvió. Ojos amarillos brillaron en la penumbra, ojos que no solo eran de bestia, sino de algo consciente. Un gruñido resonó en su pecho. La criatura avanzó. La noche no conoció testigos, solo el silencio roto por gritos ahogados y el rastro carmesí que la luna, indiferente, iluminó. Cuando la mañana finalmente llegó, el sol pálido apenas podía penetrar la niebla densa que devoraba Piedra Moura. Las casas, inmóviles, parecían tumbas de madera y piedra, y un silencio opresivo flotaba sobre el pueblo. No había canto de pájaros, no había murmullo de gente. Solo el viento, siempre el viento, deslizándose entre las rendijas de las puertas como dedos invisibles. Fue el joven Tomás quien encontró la puerta de la casa de Elías entreabierta, la madera astillada y marcada por garras que ningún animal común podría poseer. La sangre ya seca formaba patrones grotescos en el suelo de tierra batida, como si alguien o algo hubiera arrastrado su premio más allá de los árboles. Los habitantes se reunieron, pero pocos se atrevieron a entrar. El olor a hierro todavía impregnaba el aire, mezclado con el aroma de algo más antiguo y salvaje. En el centro de la sala, sobre la vieja mesa de roble, había una sola cosa, el anillo de Clara, brillando frío bajo la luz mortecina. Las especulaciones comenzaron. Algunos susurraron que Elías finalmente había encontrado su amada, o al menos lo que quedaba de ella. Otros decían que la maldición lo había reclamado, que la bestia no mataba por hambre, sino por venganza. Cada teoría era más oscura que la anterior. Pero una cosa era cierta, Elías había desaparecido, y el hombre lobo más real que nunca. En la noche siguiente, el pueblo reforzó puertas y ventanas,
Cerró a los animales en los establos, y los más viejos rezaron en susurros, como si las palabras pudieran alejar dientes y garras. El silencio del bosque se volvió más amenazante que cualquier rugido, como si la propia noche contuviera su respiración, esperando. Mientras tanto, más allá de los árboles retorcidos, algo rondaba. Huellas profundas rasgaban el suelo, siguiendo un camino tortuoso hasta una explanada olvidada, el lugar donde, años atrás, encontraron el velo rasgado de Clara. Fue allí, bajo la luna llena, donde la criatura se detuvo. Ojos dorados, intensos, mirando la oscuridad. Un suave gruñido escapó de su garganta. Pero había algo más en la mirada de la bestia, un destello de algo humano, un dolor que no pertenecía al depredador. En la tercera noche, Tomás despertó con el ruido, un arañazo lento y calculado en la pared de su casa. El joven contuvo la respiración, sus ojos bien abiertos mirando la puerta. El sonido cesó por un momento, solo para ser reemplazado por un aullido demasiado cercano, resonando dentro de él como una cuchilla afilada. El pueblo despertó poco a poco, velas encendidas por manos temblorosas, pero nadie se atrevió a salir. El miedo ahora era una presencia viva entre ellos, una sombra invisible que se arrastraba de casa en casa. Por la mañana encontraron la puerta de la casa de Tomás marcada, pero intacta. Sin embargo, junto al umbral, algo hizo que todos contuvieran la respiración. Un corazón de carne fresca, todavía húmedo, reposaba sobre el suelo, demasiado pequeño para ser de un animal. Los ancianos interpretaron eso como una advertencia. «Él quiere algo», dijo una de las mujeres más viejas, la voz quebrada por el temor. «O a alguien». En la noche siguiente, los pasos pesados volvieron. Pero esta vez, se detuvieron frente a la vieja iglesia en el centro del pueblo. Una estructura abandonada hacía años, las paredes cubiertas de musgo y los vitrales destrozados por el tiempo. Los aullidos resonaron entre las columnas de piedra, y por primera vez se avistó una sombra, no solo una bestia, sino una figura cojeando entre las sombras, como si llevara el peso de dos almas dentro de un solo cuerpo. Y entonces vino el susurro, una voz rasposa y arrastrada, interrumpida por un gruñido. «Clara». Los habitantes escucharon, petrificados. La bestia, que antes parecía un monstruo irracional, ahora revelaba algo mucho peor. Un eco humano, un dolor que trascendía la carne y el pelo. Tomás, tomado por una valentía insana, fue el único en seguir las huellas a la mañana siguiente. Lo llevaron más allá de la iglesia, hasta una cueva olvidada en las profundidades del bosque. Allí dentro encontró lo imposible, restos de ropa antigua, el vestido descolorido de Clara, y junto a ellos una figura encorvada. Era Elías. Pero ya no era Elías. El hombre que Tomás conoció estaba enterrado bajo capas de pelo, músculos distorsionados y ojos ferales. Y aún así, había lágrimas allí, lágrimas que caían, saladas y humanas. Elías miró al joven y, en un último momento de lucidez, murmuró: «Ella nunca se fue. Ella fue llevada», antes de que el lobo tomara el control una vez más. Un mes había pasado desde aquella noche en que Tomás vio a Elías por última vez, o lo que quedaba de él. El pueblo de Pedramoura se había convertido en un lugar aún más sombrío, donde el miedo se impregnaba en las paredes de las casas y en las miradas desconfiadas de los habitantes. Las noches eran largas, interminables, y el silencio del bosque sonaba como un grito mudo que nunca cesaba. El tiempo, sin embargo, no trajo alivio. Las huellas seguían apareciendo al amanecer, trazando caminos tortuosos alrededor de las casas, como si la criatura rondara buscando algo o alguien. Y, aunque nadie se atreviera a hablar abiertamente, todos sabían que Elías, o lo que se había convertido, estaba allí, escondido en las sombras, prisionero de su propia maldición. En la segunda semana de aquel fatídico mes, llegaron dos nuevos rostros al pueblo: el padre Anselmo y su sobrina, Cecilia. El viejo sacerdote había sido llamado por los ancianos, quienes creían que sólo la fe podría enfrentarse a la bestia. Cecilia, joven y callada, llevaba consigo un aire melancólico, como si su alma ya hubiera conocido horrores que la mayoría jamás imaginaría. El padre Anselmo se instaló en la antigua iglesia abandonada, limpiando el polvo de los bancos y encendiendo velas olvidadas. «La fe será nuestra muralla», dijo, con voz ronca decidida, pero sus ojos traicionaban la duda que corroía su interior. Cecilia, por su parte, empezó a ayudar a Tomás y a otros jóvenes en las rondas nocturnas. A pesar de la delicadeza en sus gestos, había algo feroz en ella, un fuego oculto bajo la superficie frágil. Cuando le preguntaban por su historia, solo desviaba la mirada,
como si su dolor fuera un secreto sellado con hierro y fuego. En la tercera semana, el terror volvió a llamar a la puerta del pueblo. Al amanecer, encontraron el cuerpo de un hombre colgado en los límites del bosque, el viejo cazador Bernardo. Su pecho había sido destrozado, y junto a su cadáver, algo aún peor, una nota escrita con sangre, en una caligrafía temblorosa, pero humana. Ella me llama. Escuchen. La firma era de Elías. El pueblo se sumió en la histeria. Si antes la bestia era solo un monstruo irracional, ahora había algo aún más siniestro. Una mente humana atrapada en un cuerpo bestial, un depredador con memoria, dolor y deseo. Aquella noche, Tomás, Cecilia y el padre Anselmo decidieron montar guardia dentro de la iglesia. Las velas parpadeaban, lanzando largas sombras en las paredes de piedra, mientras el viento soplaba como un susurro profano entre las grietas. A medianoche llegó el sonido. Arañazos lentos, profundos, resonando afuera. La madera de la puerta principal gimió bajo la presión de algo inmenso, y un gruñido amortiguado hizo temblar los vitrales ya agrietados. Clara, la voz ronca, una mezcla de lobo y hombre, resonó al otro lado. El padre Anselmo apretó su crucifijo, murmurando oraciones. Cecilia, sin embargo, se acercó a la puerta, su mano temblorosa rozando el cerrojo. «No va a parar», susurró, su voz quebrada por la emoción. «No es solo una bestia, es un hombre perdido». Antes de que pudiera hacer algo, el impacto siguiente rompió parte de la puerta, y una garra monstruosa rasgó el aire, arrancando un pedazo de la madera. La criatura estaba allí, enorme, jadeante, sus ojos dorados reflejando la llama de las velas. Tomás apartó a Cecilia, y el padre alzó su voz en un grito desesperado de fe. El lobo retrocedió por un instante, pero no huyó. Permaneció allí, observándolos, como si una parte de él aún buscara algo. Entonces, Elías habló de nuevo, su voz desgarrada por la dualidad de su existencia. «¿Dónde está ella?» Y, con eso, desapareció en la oscuridad. A la mañana siguiente, al investigar las huellas, descubrieron algo terrible. Junto a las marcas de la criatura, había otras, pequeñas, descalzas, como las de una mujer. El dolor de Elías no era infundado. Clara todavía estaba viva. Los días siguientes fueron sumidos en un silencio sepulcral, como si el propio pueblo de Pedra Moura contuviera la respiración. Cada noche era un peso, cada crepúsculo una sentencia. Los habitantes ya no dormían. Las velas ardían hasta el amanecer, mientras sombras danzaban en las paredes desgastadas de las casas. Tomás y Cecilia vigilaban la iglesia junto al padre Anselmo todas las noches, pero la bestia no volvió. Sin embargo, las huellas seguían apareciendo, cada vez más cerca de las casas, como si Elías, o lo que quedaba de él, estuviera buscando algo que solo su alma rota comprendía. En una madrugada de luna llena, una tormenta azotó el pueblo. Los rayos cortaban el cielo, iluminando el bosque retorcido. El viento aullaba como un alma en tormento, y fue en este frenesí que Cecilia despertó sobresaltada, su corazón retumbando como un tambor. Un sonido amortiguado resonaba dentro de la iglesia. Un llanto. Siguió el lamento hasta la puerta principal. El padre Anselmo dormía, exhausto, mientras Tomás roncaba en una esquina, con su cuchillo descansando al lado. Cecilia acercó el oído a la madera fría de la puerta. «Clara, la voz rota, ronca, llena de dolor». «¿Dónde está mi Clara?» Su cuerpo tembló. La voz de Elías, aunque distorsionada por la bestia, cargaba una tristeza tan profunda que hizo que sus ojos se llenaran de lágrimas. Pero había algo más. Un segundo sonido, un sollozo delicado, casi humano, provenía de la oscuridad afuera. Sin pensarlo, abrió la puerta. La lluvia azotaba el suelo, y la noche se extendía como un velo negro sobre el pueblo. De pie, a pocos metros de la iglesia, estaba Elías, o lo que había sido Elías. Una figura deforme, cubierta de pelos empapados, con los ojos dorados brillando bajo el resplandor de los relámpagos. Pero a su lado, una mujer, frágil, pálida, vestida con harapos que alguna vez habían sido un vestido. Clara. Sus ojos estaban vacíos, perdidos en un abismo silencioso. Su cuerpo era un espectro, una sombra de lo que había sido, pero aún así, estaba allí, viva, o algo parecido a ello. Cecilia se estremeció, y antes de que pudiera reaccionar, Tomás apareció detrás de ella, seguido por el padre Anselmo. La criatura gruñó, protegiendo a Clara como un animal protegería a su cría. «Elías», murmuró el padre, alzando el crucifijo. «¿Sigues ahí?» La bestia gimió,
como si la mención de su nombre le doliera más que cualquier cuchilla. Clara no dijo ni una palabra. Solo sostenía la mano de la criatura o del hombre que alguna vez había amado. Tomás, movido por un impulso desesperado, dio un paso al frente. «Déjala ir», dijo con voz firme, aunque su alma temblaba. «Ella ya no te pertenece». Elías lanzó un aullido que hizo vibrar las paredes de la iglesia. La luna llena, ahora oculta por las nubes, parecía sangrar su luz plateada entre los árboles. Pero fue Clara quien, finalmente, habló. «Yo nunca me fui». Su voz era un susurro, un hilo de vida al borde de la extinción. «Fui escogida». Las palabras cortaron el aire como cuchillas invisibles. Elías se estremeció, sus ojos salvajes parpadeando, confundidos entre la bestia y el hombre. Cecilia entendió en ese momento. Clara no era solo una víctima. Era parte de la maldición. La bestia rugió de nuevo, pero esta vez el dolor sonó casi humano. El padre Anselmo, en un último acto de desesperación, alzó el crucifijo y comenzó a recitar una oración en latín. El viento se intensificó y la figura bestial de Elías tambaleó, como si las palabras le quemaran la piel. «Elías», susurró Clara, acercándose a él. «Acaba con esto». Un silencio abrumador cayó sobre todos. La criatura la miró, su dolor un pozo sin fondo, y en un gesto brutal y desesperado, Elías arrancó sus propias garras contra el pecho, como si quisiera desgarrar la maldición dentro de sí mismo. Su aullido final resonó en el bosque, un sonido tan cargado de sufrimiento que hizo que los habitantes se taparan los oídos dentro de sus casas. Cuando llegó la mañana, todo lo que quedaba era un rastro de sangre, huellas que llevaban al corazón del bosque, y un anillo, el mismo anillo que había pertenecido a Clara, descansando en el umbral de la iglesia. Elías y Clara desaparecieron, engullidos por la oscuridad. La maldición, al parecer, no se había roto, sino que se había fundido con el velo del bosque, donde el amor y el terror caminarían juntos eternamente. El pueblo de Pedra Moura nunca volvió a ser el mismo.